Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérame, déjame prendo la cámara. Y Ah, ahora sí. tranqui. ¿Qué tal? ¿Has estado entrenando? Temprano hemos entrenado y bueno, hasta las 12. ¡Hala! Todo De el hecho, día. sí, de 8 de la mañana a 12 entrenamos hoy. Usualmente esa es tu rutina. Espérate, ¿qué te iba a decir? Te dejé escuchar. Ahí está. ¿Sí me Ya, escuchas? sí, ahora sí, ahora sí. Qué raro. Bueno, tengo problemas con el micrófono últimamente. Voy a ver cómo lo soluciono. Te preguntaba si por verano estás entrenando como que por estas fechas o usualmente sueles entrenar así todo el año. No, mira, usualmente con la universidad solemos entrenar así, mira, de lunes a jueves, gran parte de la mañana. Ok. Con la universidad casi siempre es en la mañana. No, a no ser que tengamos algún partido de práctica en la noche o un partido en la noche, usualmente solo vamos al gimnasio temprano y ya. Pero sí, estamos entrenando ahora en las mañanas bastante. Vas, qué locazo. Y ahora te has pasado al club regatas, por ahí vi. Sí, muy reciente, la verdad, muy primicia muy reciente. Cuando coordinamos para este podcast, todavía ni siquiera creo estaba la posibilidad. Claro. Creo que, Se ha dado ahora, recientemente nomás. claro. ¿Y cómo ves toda esta sensación? Porque, pucha, yo recién empecé a seguir a la Liga de Lima en la final de Dinosaurios con Regatas. O sea, sí sabía que había una Liga de Lima, la seguí en Instagram, pero ya como que empecé ahí a meterme un poco más cuando vi esta final del Regatas contra Dinosaurios. No sé si fue el partido 2 que en el que ganó Dinosaurios. Estaban empatados en el último cuarto, tercer cuarto, y en el, bueno, creo que tercer cuarto y el último cuarto ya Dinosaurios se fue, ¿no? Con los puntos de Sambucetti. Claro, te refieres, claro, la del año pasado, sí. No, fue buena la final. No, Fue totalmente. ¿Y, buena. y, y cómo ves tú la perspectiva del crecimiento del básquet en el Perú? O sea, comentarte un poco que yo soy entrenador de básquet. Tengo un Ujú, club acá en La Joya, en la ciudad de Arequipa, que es un pueblito alejado. ujú. Pero honestamente yo recién me estoy metiendo al mundo del básquetbol, entonces como que no soy muy conocedor, como he podido escuchar en muchos podcasts de que ya muchos chicos de mi edad ya han estado como en selecciones nacionales, en equipos, entonces como desde la perspectiva de tu crecimiento como jugador, ¿cómo ves la Liga de Lima? Mira, yo he tenido la suerte del año pasado poder ir a jugar a bastantes partes del país, tanto como con la Liga Nacional, como a fin de año también fui a jugar a la Liga de Huancayo. Y me llevé una grata sorpresa, tanto bueno, con los extranjeros que limitan en las provincias, como también con los jugadores nacionales. Porque, a ver, yo siempre tenía únicamente la visión de Lima y cuando oía hablar sobre torneos que se habían dado dentro del país, casi siempre Lima era la que destacaba, Claro, ¿no? Y como te digo, no tenía mucha idea de cómo era el nivel afuera, o sea, me refiero fuera de Lima, en las provincias, pero al menos yo me he quedado hasta cierto punto, eh, no sé, satisfecho de lo que pude ver. Siento que, y lo he conversado con entrenadores, a comparación de años pasados, el nivel en provincia se ha mejorado bastante, ¿ves, no? Aún así, yo pienso que la pieza faltante del rompecabezas para que en verdad el nivel sea similar tanto en Lima como en provincia es el apoyo en las instituciones, porque con algunos jugadores podía hablar y pues me decían que muchas veces los apoyaban sus clubes, sus universidades, los apoyaban muy poco, las instalaciones donde entrenaban no estaban en óptimas condiciones, ¿no? Cosa que no pasa acá en Lima, ¿no? Y yo pienso que el problema probablemente parte por eso, ¿no? Porque las instituciones no le brindan un apoyo suficiente al deportista como para que pueda desarrollar al máximo su potencial. totalmente. Bueno, y una de las cosas importantes para mí es el tema de la infraestructura. O sea, Sí. cuán buena sea la infraestructura para tus jugadores, ¿no? Por ejemplo, en el lugar en donde yo vivo, básicamente, o sea, la escuela que yo manejo se tuvo que encargar un poco de todo esto. Y imagino que debe ser la realidad de muchos lugares, ¿no? O sea,
por ejemplo, que hay un coliseo muy bonito que tiene estos aros profesionales, pero nadie nunca lo ha usado. Y Ujú, entonces ese es el tema, para uno progresar en el tema del deporte, para tú poder sacar estos jugadores, estos atletas, uno tiene que, uno, buscar este apoyo. Yo creo que el principal factor es mediante la infraestructura, tanto como municipal como de clubes que se están formando, ¿no? Y es una de las cosas que cuando fui a Lima me hubiese gustado ver algún partido. Fui para un campus de un entrenador argentino, el Divosito. Dije, pucha, qué bonito lugar. Y después vi el Divos y otros lugares que siempre se ven por la Liga de Lima. Entonces es un poco también como poder copiar eso, ¿no? O sea, si en Lima lo están haciendo, o sea, al final estamos en un mismo país, ¿no? En un mismo ujú. país y, o sea, el apoyo es para todos. Entonces como que también un poco ponerse las pilas de parte, porque en Arequipa hay buen básquet, hay muy buen básquet, se está promoviendo bastante, así que partiendo por ese lado, ¿no? O sea, se necesita apoyo infraestructural, apoyo de entidades privadas, que los clubes tomen como el básquet un poco más serio, ¿no? Como una entidad de entretenimiento y de formación de atletas también. Sí, en verdad, y eso que tú comentas es muy cierto. Ahora que como te dije, puedes salir un poco más a provincia, a jugar, a ver qué tal, me generaba bastante, hasta cierto punto, impotencia, porque veía coliseos muy chéveres y los mismos jugadores me decían, en verdad lo usan para cualquier cosa, menos para hacer deporte. O sea, lo usan para festividades, bailes, carnavales, ¿no? Y pues yo decía, pero ahí es donde se ve cuál es la razón de que también hasta cierto punto en algunas disciplinas Perú no destaque a nivel internacional, pero porque no siento que hay el suficiente apoyo, o más bien se toman con mucha ligereza las cosas que se están haciendo mal, ¿no? Que no se hacen eh, en otros países, ¿no? Por ejemplo, algo que criticaban muchas personas acá era que se jugaban muy pocos partidos, por decirte, ¿no? Y en mi cabeza jugábamos un partido por semana, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué más? Pues, ¿no? Hasta que me enteré que en países como Argentina, Brasil y demás se llegaban a jugar hasta 60 partidos al año, ¿no? Y yo decía, wow, 60 partidos al año es un montón. A lo que estamos acostumbrados acá es un montón, pero si vamos a ver competencias, ahí se nota la diferencia de tanto como de ruedo de como nivel, ¿no? Porque están más tiempo dándole, metiéndole, y obviamente nosotros nos quedamos atrás en eso, bastante atrás. Te me fuiste, te me fuiste. Poco también el hecho de buscar profesionalizar el deporte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le decía a mis alumnos, miren, en Estados Unidos chicos de su edad entrenan todos los días. Ujú, Y yo les digo, sí, nosotros tenemos la limitación que lamentablemente solo nos dan ese espacio por 2 días en donde estamos, pero eso no implica que podamos tener entrenamientos aparte en otras canchas o aún así tomar el gimnasio, ¿no? Y es como que también un poco, cuando uno ve de perspectiva, siento que lo más cercano que uno pueda tener al básquet, hablando a nivel latinoamericano, es la NBA. Es como casi todo se compara al nivel de la NBA, que por mucho tiempo lo he hecho también, que es como que tú ves la NBA, tú ves la G-League, tú ves la NCAA, entonces cómo ellos gestionan estas cosas, los partidos que tienen, todo esto, y un poco tratar de imitarlo. Ah, obviamente estamos a años luz, pero yo les digo, chicos, o sea, entrenar si se puede. Entonces, dedíquense ustedes a esto y denle, porque un poco también de la cosa es como mientras uno esté más preparado, y una de las cosas por lo cual estamos hablando del básquet, que al fin y al cabo es entretenimiento, ¿no? O sea, uno cuánto disfruta ver un ujú. partido donde, así como hace poco jugaron el OKC contra los Cavaliers, y no era una diferencia de más de 6 puntos, era un partido muy parejo, un partido muy cerrado de Sí. buscar eso, ¿no? Buscar un poco el show, de que gente ajena al básquet busque adentrarse un poco en el deporte, ¿no? Entonces, yo les digo, chicos, el tema de entrenar, o sea, ustedes necesitan entrenar, necesitan dedicarse a este deporte, porque
por un lado, lamentablemente, si bien es cierto, el básquet no es algo federado, no está como llevado a un ámbito como el fútbol o como el vóley, y es lamentable, pero no quiere decir el hecho que nosotros mismos no podamos tomar la iniciativa. O sea, en algún momento esto se va a tener que dar, y qué mejor que las entidades, los clubes, los mismos jugadores, los entrenadores, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos y todas las personas de parte de la gerencia incluso, tomémoslo con la seriedad que se debe y busquemos esta profesionalización del deporte, ¿no? Tanto en formativas como en superior. Sí, en verdad como es que como no, como tú lo has dicho, pues no estamos federados, digamos, nuestras autoridades del básquet están, digamos, para prácticamente pintadas como para aparentar que hay, pero eso es lo principal también que no nos permite avanzar, ¿no? La informalidad, como te digo, va de la mano con que eso también limita el apoyo porque dicen, pucha, el básquet, ya, pues es el básquet, no es fútbol, no es vóley, va, démosle una canchita, ¿no? Un par de horas y que jueguen los chibolos, ¿no? Claro. Y no es así tampoco, ¿no? Porque los niños, sobre todo los niños que están empezando a jugar, que están aprendiendo, son esponjas, ¿no? Y yo siento que es en quienes más esfuerzo se debe poner en la enseñanza, porque de ahí conforme vayan creciendo, lo que se les puede enseñar ya no es tanto, es en realidad poco, más que nada perfeccionar lo que ya saben, ¿no? Y como te digo, cuando yo estuve en Arequipa el año pasado por los Juegos Nacionales Universitarios y, y nuestro primer partido, recuerdo, el tercer cuarto acabó 120-24 creo. Wow. 100 120-20 algo así. ¿Contra quién jugaron? Uy, creo, era una universidad de Ayacucho. No, Universidad, ay, no me acuerdo. Honestamente, Bueno, no me acuerdo. Era ok, larguito el nombre, era larguito. Tenía cinco siglas, cinco letras, perdón, en sus siglas. ya. Claro, sí, la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ok. Y tú veías que obviamente pues los chicos ponían su esfuerzo, o sea, jugaron hasta el último segundo, defendieron como pudieron, atacaron con todo lo que pudieron, pero tanto el nivel basquetbolístico como la talla se notaba, ¿no? Que había una gran diferencia y yo me ponía a pensar, a ver, en mi universidad al menos pienso yo que es la que a nivel nacional más serio se lo toma, el tema del apoyo al deportista, y básicamente te hace sentir como si fueras un deportista profesional, ¿no? Entre que, como te acabo de contar, entrenamos un montón de horas en las mañanas y, a ver, para contártelo así rápidamente, el día de hoy lo que hicimos fue la primera hora y media más o menos fue el tema de preparación física, no nos estaban haciendo unos tests de resistencia con una banda acá, con unos Wow, sensores, qué y chévere. nosotros teníamos que ir haciendo la prueba de resistencia y nos iban midiendo cómo iban los latidos del corazón, si estábamos, aparecía si estábamos cansados o no. Para eso para tener registro de cómo estamos físicamente y a futuro es una comparativa, ¿no? De si es que Claro. hemos mejorado, hemos empeorado, demás. Y después de estar en la cancha haciendo estos ejercicios, nos íbamos a la piscina con la fisioterapeuta para hacer prevención de lesiones, no nadar un poco, que obviamente nos ayuda con el tema de la oxigenación y demás al momento de jugar, pero en verdad de ahí tú te pones a pensar como estos chicos tendrán las mismas oportunidades, o sea, siquiera tendrán la oportunidad de tener un preparador físico o una fisioterapeuta, ya no estamos hablando ni siquiera de sensores, ni máquinas, ni piscinas, no, estamos hablando de simplemente profesionales dispuestos a hacer la función que les conlleva, ¿no? Porque muchas veces también inclusive los mismos jugadores también caemos en tomarnos atribuciones que no nos corresponden, ¿no? Como he visto muchos entrenadores que en su afán de querer hacer las cosas bien, son entrenadores y al mismo tiempo son fisioterapeutas y al mismo tiempo son preparadores físicos. Y yo pienso que también parte de tomárnoslo en serio es que cada uno tiene una función, ¿no? Es como que el médico se ponga a dar charlas nutricionales. No, el médico sabe de medicina, no sabe de nutrición. Puede tener algún alcance por su experiencia y demás,
pero en realidad el especialista es el nutricionista, ¿no? Y ellos son los que, como te digo, si se toma con más formalidad, es lo que se debería dar. Debería ser, por lo mínimo, un entrenador, un preparador físico, un fisioterapeuta. Debería ser un estándar eh, mínimo que le permita a los deportistas poder llevar su juego al máximo nivel, porque muchas veces pasa por el tema de la alimentación o el desgaste físico, ¿no? Y eso, como te digo, lo tenemos nosotros, pero ¿cuántas universidades más? No, porque no le dan la importancia suficiente. Eso es lo que aprecio yo, eso es lo que yo pienso. No, totalmente, ¿no? La UPC en ese aspecto del de apoyo al deportista, o sea, siempre lo he visto que es bien fuerte. No sé si en la Universidad de Lima será lo mismo, pero la UPC sí sigue, porque hace poco quería estudiar en la EP de la UPC, entonces Ujú. me dijeron que yo tenía acceso, si era deportista, esto y lo otro, pero es como que estamos hablando de una. ¿Cuántas universidades más están? ¿No? Entonces es como que vamos al hecho de también de como universidades, como entidades, como clubes, no solo busquemos como el campeonato para y ya, en el campeonato nos ponemos serios, en el campeonato nos preocupamos si estamos lesionados, si hay jugadores que están bien preparados físicamente y es como dices, ¿no? O sea, por un lado, de esta informalidad que hay, que se busca el tema de la profesionalización, muchos entrenadores, incluyéndome, o sea, tengo libros en mi escritorio y en mi estante sobre nutrición, sobre preparación física, fuerza, que no digo que no deban estudiarse, sino como se usan como un medio de, ok, sí, tener este tipo de ayudas más es como un costo adicional que muchas veces muchas entidades no se la pueden costear. Y es Sí, algo, claro. y es algo que a veces yo me siento, me frustra un poco cuando mis alumnos me dicen, profe, me está doliendo acá. Y yo le digo, tienes que ir al fisioterapeuta, o sea, yo no te voy a curar eso. Hay un fisioterapeuta cerca acá de donde vivo, entonces tienes que ir a verte eso. O sea, el profe, ¿qué como? O sea, yo te puedo decir que no comer, pero darte una guía, tienes que ir al nutricionista, porque, o sea, hay, como dices, hay patrones en los que ya escapan, ¿no? Y entonces como que también a veces uno quiere hacer un poco de todo porque demanda un cierto factor económico, pero también cuál es el interés en poder apoyar el deporte, ¿no? O sea, yo siempre, una de las cosas que hace poco lo conversaba, son sobre las vacaciones útiles, que a veces las municipalidades dan. Y es como, imagínate que en estas vacaciones útiles salga un futbolista, un voleibolista o un basquetbolista, pero como solo es enero y febrero, ahí se acaba. Entonces es como que Claro. ya no hay mucho más interés en este deportista que de repente puede ser una futura estrella o puede llegar muy lejos en el deporte, se le corta las alas y cuando va a un club o va al colegio y participa en el colegio, siento que muchos colegios como que también, ¿cuándo son los ADECORE o cuándo son estas competencias de ya, entrenemos un mes antes y estamos preparados para ver qué pasa? Entonces como que ahí va mucho, o sea, uno ve competiciones al exterior y, o sea, yo siempre le digo, chicos, acá se entrena todo el año, todos los días. O sea, esto es como que esto es más que un deporte, esto es un estilo de vida. Y tú estás eligiendo y optando por esto. O sea, esto implica comer bien, dormir bien, entrenar, ser un buen estudiante, cumplir con tus deberes en la casa. Y es como, es muy complicado también meterle el chip eso a un adolescente, a un niño que recién está comenzando con este deporte, pero siento que es la manera correcta de así poder formar profesionales en el área. Sí, claro. Pero es que también, que yo siempre lo digo, está el problema de que es hasta cierto punto difícil para un adolescente también entender que tal disciplina, tal sacrificio, en verdad te puede llevar a tener una recompensa muy valiosa para uno. Que a ver, en el caso de los futbolistas es un poco más sencillo, porque es conocido que acá los futbolistas, entre que son famosos, aparecen en la tele, ganan un montón de plata, pero en deportes como el básquet los beneficios, digamos, están un poco más escondidos, ¿no? Como te digo, a mí la labor que hace la UPC me parece increíble y un esfuerzo súper importante porque a nosotros nos motiva a mantenernos en nuestra mejor forma física porque la mayoría de jugadores de básquet, al menos con los que yo he hablado, aspiran a entrar al equipo del UPC. ¿No? Porque hemos ganado un montón de cosas, por todo lo que se sabe que se ofrece, ¿no? Y demás. Y eso además nos motiva a nosotros. Y como te digo, ya hay un beneficio que quizás no es una paga, pero es un descuento, una beca, ¿no? Que digamos nos impulsa a nosotros hasta cierto punto a invertir en una mejor alimentación, en suplementación.
en preparación física personal, ¿no? Porque una cosa es lo que se entrena con el equipo y otra cosa es lo que uno hace personalmente para mejorar, ¿no? Porque si te quedas entrenando las mismas horas con tu equipo, digamos, todos aumentan a la par o se mantienen en el mismo nivel, ¿no? Ya depende de cuánto entrenes tú por tu cuenta, lo que te va a hacer a ti destacar del resto o llegar, digamos, al máximo de tu capacidad. Pero como te digo, nuevamente recae en el apoyo de las instituciones que los chicos, y como no hay selección tampoco, recae esta responsabilidad en las instituciones para que los chicos puedan ver en realidad que sí vale la pena hacer estos sacrificios, hacer esta inversión, porque a futuro se va a ver recompensada. ¿No? Ese es un problema que creo que no permite a los chicos, en verdad, a esa edad, con la inmadurez que te trae esa edad, en verdad considerar como una opción viable dejar las fiestas, ¿no? Dejar la comida chatarra, la gaseosa, ir al gimnasio, que en verdad un niño quiere quedarse en su casa, salir a jugar con sus amigos, salir de fiesta, salir a comer, ¿no? Si no hay esa recompensa visible, clara, pucha, en verdad es difícil que los niños lo hagan. Es bien To- difícil. Totalmente, ¿no? O sea, por ese lado es como que me da mucha impotencia y mucha frustración de que no puedan aspirar mucho más allá. Por ejemplo, es como un poco de la universidad para la disciplina que sea fútbol, básquet, vóley, atletismo, tenis. Mm. Un poco se dice que la universidad es como la asesina de deportistas, porque muchos jóvenes llegan a la universidad y es donde se olvidan su deporte y no ven estas opciones de que pueden seguir todavía continuando. Y es como, ya ahí va mucho más al hecho y escapa un poco de las manos en las entidades y va al hecho del deportista por sí mismo. O sea, cuán lejos quiere llegar personalmente, ¿no? Porque, y vayamos al nivel de un futbolista o de una persona que juega fútbol y que quiere llegar al nivel profesional y que no lo logre, pero ha hecho todo el camino para lograrlo. De repente ya, no lo logras, pero todo lo que has hecho te ha generado un cierto tipo de satisfacción, te ha construido disciplina, buenos hábitos, sabes que el hecho de irte a fiestas hasta la muy madrugada y el día siguiente tener partidos te va a afectar en tus horas de sueño, sabes que el consumo de drogas o el consumo de alcohol no te va a llevar absolutamente a nada, y entonces es como que tienes esto para toda tu vida, de una u otra manera, ¿no? Entonces es como de mil hay uno, y ese uno pues siempre se espera que la rompa y sea como que esta esperanza en el deporte que está haciendo, pero los 999 que quedan, y es como que, ok, sí, de repente no llegas al punto donde quieres llegar, pero has avanzado tanto que el deporte te va a dar esta disciplina, estos buenos hábitos, que esto es para toda tu vida. O sea, no necesariamente como que tienes que llegar a un estándar de que a veces se pinta o se ve que todo el mundo aspira, porque siento que eso es como que la mayor aspiración que el deporte te puede dar, ¿no? La fama. La fama, el dinero, este tipo de éxito que un poco se nos pinta, ¿no? Pero no es tanto así. Yo creo que el deporte, mucho más que eso, que sea este estilo de vida, es algo que te acompaña en el hecho de la salud. O sea, Ujú. el deporte, el hecho de hacer deporte y ya dejas de hacer tu deporte, pero sigues yendo al gimnasio, sales a correr, sabes que este tipo de comidas no, respetas mucho más tus horas de sueño. Entonces, como que esos son otros beneficios que te da el deporte también. Y ya no te pesa tanto tampoco a la larga, pues, porque como ya lo hiciste durante tanto tiempo, ya, digamos, es un patrón regular para ti, ¿no? Por ejemplo, o bueno, a mí en mi caso al menos, yo no puedo estar en mi casa metido todo el día, por ejemplo, y por decirlo, tendría todas las comodidades para estar echado en el sillón todo el día, viendo una película, comiendo algo, tranqui. Pero yo sí o sí, si me levanto temprano, pucha, quiero ir a entrenar, o quiero ir al gimnasio, o digo, pucha, no tengo nada que hacer hoy día, ¿qué hago? Quiero, o sea, es entrar a ese ritmo de vida en el cual ya el deporte es clave para que en verdad tu día se sienta productivo. Al menos así lo siento yo, ¿no? Y me motiva aparte porque también es romper esa barrera mental de que el básquet tiene, digamos, un techo, ¿no? Porque he oído de muchos jugadores que llegan a superior de la Liga de Lima y dicen como, ya, o sea, ya para qué me esfuerzo tanto si ya llegué a lo máximo, pues, ¿no? Ujú. Porque en el fútbol tú dices, ya, pucha, yo que sé, llego a la U, Alianza, a Cristal, ¿no? A Melgar.
De ahí, pucha, puedo dar el salto a Chile, Argentina, quizás a Estados Unidos, Europa, ¿no? Y ellos no se limitan poniéndose ese techo encima de ellos. En cambio, muchos jugadores peruanos de básquet sí lo hacen, ¿no? Y uno, en verdad, uno nunca sabe, ¿no? Mi filosofía siempre ha sido, mientras que me den las piernas, esforzarme al máximo, cuidar mi cuerpo, jugar con todo lo que tengo, y eso en verdad te va abriendo nuevas oportunidades que hasta cierto punto no las contemplas, ¿no? Yo, si me preguntabas hace un mes, no tenía la opción de regatas siquiera en mi radar, ¿no? Claro. Pero es una oportunidad que se dio, pienso yo también como recompensa del esfuerzo y pues como te digo, no la tenía percibida. Únicamente, lo único que hice fue entrenar duro, esforzarme y las oportunidades se iban llegando. Pero uno tiene que estar listo. Si no estás listo, las oportunidades no llegan. Y si llegan y no estás listo, la vas a desaprovechar. Totalmente. Y eso es una de las cosas que le digo a mis alumnos. Yo les digo, chicos, o sea, ustedes van a terminar acá de entrenar conmigo y posiblemente muchos se vayan a la ciudad. Le digo, chicos, en la ciudad está el Fara, está La Salle, está San José, pueden jugar en la universidad. Hasta incluso, ¿por qué no soñar que pueden irse a jugar a Lima? Les digo, ¿cuál es ese obstáculo? O sea, al final como que uno de repente cuando dice básquet, dice, pucha, ya, uno, no hay federación. Y como dices, ¿no? Lo máximo que un jugador, por ejemplo, a mí la Liga de Lima me parece extraordinaria. Entonces dice como que lo máximo que puedes llegar es la Liga de Lima. O sea, yo lo veo a Juanpi jugando en Argentina. Y creo que hay un jugador que pide Villalobos que está en México. Entonces digo como que, o sea, su techo de ellos no creo que sea quedarse ahí, sino ir un poco más. Entonces como que me pongo a pensar, ¿y por qué los otros no? Es porque el otro se esfuerza menos, o sea, yo veo estos casos y digo, que, o sea, él se esforzó menos y acaso él dijo, le llegó por ejemplo, en el Juanpi, le llegó la oportunidad de obras y dijo, ah, bueno, ya a ver qué tal. Yo, o sea, así como tú, para llegar al regatas, me imagino que él tuvo que sacarse el ancho, tuvo que despertarse 5 o 6 de la mañana, tener estos entrenamientos, tener que lidiar con lesiones, tener que lidiar con muchos nos Sí. para poder llegar a esto, ¿no? Y es como, ahí es donde me encanta mucho el hecho de Kobe Bryant, de la Mamba, que es algo que por mucho tiempo les instauro a mis alumnos a como que, chicos, ustedes tienen que hacer mucho más. O sea, tienen que realmente hacer que esto vaya, o sea, trascienda mucho más allá de que un simple entrenamiento, que yo vengo y te digo, porque incluso, o sea, yo soy una persona limitada en el conocimiento que pueda tener en el básquetbol, en lo que les puede enseñar. Yo siempre, o sea, yo soy consciente de ello, pero lo que ellos pueden hacer para mejorar por sí mismos y que yo le digo, chicos, ustedes díganme, profe, hay que levantarnos tal hora, ya vamos. ¿Qué puedo hacer? Hay tanto contenido en YouTube de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, el fisio, para la preparación física, hay tantas cosas pero es un poco, como por así decirlo, un poco curioso porque tienes tanta información ahora. Mira, yo para aprender de básquetbol usé ChatGPT y una página que descarga libros. Y ahí me empecé a formar. De ahí empecé a ir a seminarios, empecé a ver partidos de básquetbol, empecé a analizarlo un poco más y esa fue la formación que yo tengo. Mucho más aparte que ahora estoy tratando de estar como que con un equipo superior y verlo tanto como jugador como entrenador desde ese aspecto. Pero fue por iniciativa propia mía. O sea, nadie va a acercarse a ti y te va a decir como que, oye, ¿quieres esto? Toma, este es el camino que uno debe tomar. Y es como que, yo les digo, nadie les va a decir lo que tienen que hacer. Yo creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y en este caso, para ya entrar un poco más a tu historia, ¿cómo fue, cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo fue ese cambio? O ese proceso que tú tuviste tanto en etapas escolares como que cuando ya empezaste a profesionalizar más el deporte. Mira, yo cuando, bueno, creo que como todo niño peruano, yo empecé jugando fútbol y siempre cuento esta anécdota que mi hermano era muy bueno en fútbol, muy habilidoso, mi hermano mayor, y pues yo también jugaba fútbol, pero yo honestamente era bastante malo. Y obviamente mi mamá se daba cuenta de eso y un día en clase de educación física nos dieron un balón y había un profesor que yo no conocía. Y el profesor de educación física nos puso un par de ejercicios, ¿no? De drible, doble ritmo, lanzamiento. Y ahí el entrenador me habla al final de la clase
y me comentó que se estaba formando el equipo de básquet de mini del colegio y que le gustaría que sea parte, ¿no? Junto con más compañeros de mi promoción. Claro. Y así es como yo conozco el básquet, ¿no? Durante un par de años, o sea, yo era amante del deporte, así que pues yo acepté, ¿no? Dije, ok, más deporte, me río con mis patas, ¿no? Más horas juntos, y medio que me distraigo también, chévere, ¿no? Pero también quería llevar el fútbol al mismo tiempo. Hasta que en verdad me di cuenta que no me iba tan mal en el básquet, en el fútbol me iba ahí más o menos, en el básquet que había empezado de cero, también me iba más o menos, y mi mamá me dijo, tienes que elegir uno o el otro. ¿No? Porque es o todo en uno o todo en otro, pero no vas a hacer 50-50 porque si no, la mentalidad de mi mamá era como, no lo vas a hacer bien, o sea, fácil lo haces más o menos en un lado y más o menos en el otro, pero si te dedicas solo a uno, lo puedes hacer bien ahí, y ya tienes todo el tiempo del mundo. Y finalmente mi mamá me dijo como que quédate con el básquet porque, o sea, creo que tienes esto, digamos, futuro y ahí punto para la visión de mi mamá, ¿no? Y me dijo, quédate en el básquet, te compro zapatillas y empieza a meterle, ¿no? Eso sí, al principio no destacaba dentro de mis compañeros. El primer año que estuve era un jugador bastante tímido, ¿no? Ya para mi promoción ya era un poco mejor que el resto, así que me subieron a jugar una categoría más con chicos de 1 o 2 años mayores. Y como te digo, era bastante tímido, temeroso, ¿no? A mí la pelota me quemaba, me la daban y automáticamente la soltaba. No quería lanzar, nada, nada. Yo no quería saber nada de la pelota. Yo iba a pasarla, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, yo fui agarrando más confianza y como te digo, a mí me gustaba tanto el deporte que inclusive cuando acababa el entrenamiento, yo me quería quedar lanzando un poco más y me quedaba lanzando un poco más, ¿no? Después con el entrenador de mi colegio me metí a una academia que él tenía y ahí empecé a jugar más partiditos, ¿no? Ligas amateurs de barrio, así. Ujú, Y ahí, digamos, iba agarrando un poco de juego. eh, y eso fue en un lapso más o menos de 2, 3 años aproximadamente hasta que me llama Real, ¿no? Cuando ya Real me pasa la voz, ahí ya, digamos, la cosa se volvió un poco más en serio, porque ya eran los entrenamientos con el colegio y cambiarme rápido porque tenía que irme volando al club a entrenar 2 horas más. Y como te digo, mi mamá siempre me apoyó mucho en este tema del deporte, que cuando otras mamás muchas se me han consultado, ¿cómo ayuda a mi hijito a que sea bueno en el básquet? Y yo lo único que le digo es apóyalo, estate encima con él, ayúdalo con las comidas, llévalo a los entrenamientos, ¿no? Porque algo que nunca hizo mi mamá fue, por ejemplo, que sacara una mala nota y me decía, no, no vas a entrenar, estás castigado. No, mi mamá nunca me podía decir, yo qué sé, no vas a salir con tus amigos, no, o yo qué sé, o ya no vamos al cine, no sé, algo así, pero siempre me decía, tienes que ir a entrenar, ¿no? Y ahora que, como te digo, entré al club y muchas veces el entrenamiento acababa a 8 de la noche, así, y yo me quedaba con mi mamá hasta las 9 únicamente lanzando, ¿no? Y así fueron mis inicios más o menos hasta 2019, como te digo, no era malo, era ya bueno para lo promedio, estaba un ujú. poco por encima del promedio, pero tampoco era nada espectacular, ¿no? Era un sexto hombre, ¿no? Entre 10 15 puntos, no, nada fuera de lo común. Vino la pandemia y como te comento, para mí era muy raro estar metido en mi casa mucho tiempo, porque yo paraba mucho tiempo fuera, que si en el colegio, que si entrenando y demás, y estar encerrado a mí casi me vuelvo loco. Y ahí nomás empecé a entrenar con la universidad por Zoom, me acuerdo. Y en base a a esa cantidad de tiempo libre que había, es que yo empiezo a entrenar más lo que podía, que era lo físico. Dije, Claro. aquí lo único que puedo hacer es
Lo físico porque daba bote a la pelota y los vecinos se quejaban. Así que era, o sea, me pongo a hacer abdominales, planchas, no sé. Y los entrenamientos con el equipo, ¿no? Que para mi buena suerte pudimos mantener regularmente los entrenamientos de manera virtual, cosa que algunos de mis compañeros no pudieron hacer. Y cuando volvimos ya a la presencialidad en 2022, 21, finales de 2021, y yo empecé a jugar, ya me notaba muy diferente, ¿no? Ya no notaba que me costaba saltar, chocaba y ya yo los movía, no me movían ellos a mí, ¿no? Porque como te digo, lo que estaba dentro de mis capacidades era entrenar mi físico, ¿no? Fortalecer mis piernas, mi abdomen, mis brazos. Y a eso me dediqué y apenas volví, noté una gran diferencia, ¿no? Y, y ya eso me ayudó, uno, a agarrar confianza, porque me di cuenta que podía hacer más cosas que el resto no podía, ¿no? Porque yo estaba más preparado físicamente. Y ahí es cuando empieza y se me mete el bichito en la cabeza de decir, oye, o sea, en verdad sí puedo y me estoy dando cuenta que tengo algo que el resto no tiene. Y como te digo, ahí me enamoro en verdad del trabajo y, y empiezo a entrenar 1, 2 horas extra de lo que entrenamos con el equipo y con la universidad. Yo entrenaba 2 horas más. No hubo una época en la que inclusive yo entrenaba 8 horas diarias, Wow, entre cancha, gimnasio, cancha otra vez, cancha en la noche, más o menos 8 horas diarias, ¿no? De lunes a viernes, de lunes a viernes. Y ahí es cuando yo en verdad empiezo ya a separarme bastante, ¿no? Porque quieras que no, yo tenía más horas de meter la pelotita en el aro, por ende los partidos me caían más que al resto, ¿no? Y como yo siempre digo, si lo ponemos sobre el papel, es una fórmula muy básica, ¿no? Que es el que entrena más es el que va a jugar más, ¿no? Pero totalmente. el problema está acá, ¿no? El problema está en que muchas veces los chicos primero quieren ver recompensas para empezar a esforzarse y no es así, ¿no? Las recompensas empiezan a llegar cuando tú ya llevas un tiempo esforzándote, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo me esforzaba ciegamente por el único hecho de saber que me gustaba el deporte, que quería aspirar a algo más, ¿no? Y cuando ya empezaron a llegar las recompensas que fue poder debutar en superior, ser considerado quizás de los mejores jugadores de mi categoría, los premios y demás, es cuando me motivó a mí aún más a seguir esforzándome, tanto cuidando mi físico, mi alimentación, entrenando más horas. Obviamente ahora ya no entreno tanto tiempo, no son las 8 horas al día que tenía antes porque hasta cierto punto a veces sí me sobreexigía, ¿no? Dentro de mi locura y de la juventud que tenía en mis piernas, me sobreexigía, pero no me trataba de la manera adecuada, ¿no? Como te digo, principalmente porque en el colegio tampoco teníamos fisioterapeutas, así que yo desconocía mucho del tema de mi cuidado físico. Pero ahora que ya con el tema de la universidad y del club me puedo instruir un poquito más, ya sé cómo regular mis entrenamientos, mis cargas y obviamente que tengo que tener mil cuidados con mi cuerpo para poder mantener, como te digo, ese nivel de excelencia al máximo nivel. No, totalmente. Y, o sea, lo que me estás contando es algo increíble porque comenzando por el apoyo de los padres, ¿no? O sea, cuán importante realmente porque me ha pasado y tengo muchos papás que muchas veces sus hijos han sacado malas notas y me decían, no lo voy a mandar porque ha sacado mala nota o no lo voy a mandar porque tiene que estudiar para este examen. Y bueno, uno como entrenador, no, yo como que, bueno, ok, está bien, pero yo me pongo a pensar, o sea, no les quiten eso. Porque, o sea, es algo muy importante. O sea, hacer deporte y tomar conciencia de esto, o sea, es algo importantísimo. Y como tú dices, llega un momento en donde estás corriendo, 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 corriendo. Hay un episodio, no sé si habrás visto la serie BoJack Horseman, cuando BoJack intenta correr una colina y hay como un mono que siempre corría. Y cuando Mm. BoJack se tira al piso, se cansa y el mono le dice como que es mucho más fácil o se vuelve mucho más fácil si lo haces todos los días.
y es tal cual como dicen, ¿no? O sea, los jóvenes, los adolescentes, incluso muchos niños, me dicen, profe, ¿cómo mejoro? Pero yo sé que ese cómo mejoro toma 1 año, 2 años. Tengo alumnos de 1,80 m que yo les digo, ¿cómo me encantaría que ellos donqueen? Pero sé que esta donqueada va a tomar 6, 1, 2 años. Y entonces vamos al hecho de como, ya cuando uno es adulto se da mucho más conciencia de que hay un precio que pagar. Hay horas que entrenar, o sea, no es solo ir 2 veces por semana, no es solo como que es todo un trabajo detrás. Y siento que muchos adolescentes y muchos niños como que están un poco acostumbrados a esta rapidez o a esta satisfacción instantánea que un poco le echo la culpa a las redes sociales, a los videojuegos, a todo esto que Una como que, recompensa inmediata. claro, juegas no sé, qué juego estará de moda, ¿no? Brawl Star o cualquier juego que me invente. O sea, lo juegas, pum, recibes tu recompensa y ya está. No es como que, o sea, el juego del básquet es distinto. Pum, entrenas 3 meses, puede seguir siendo el mismo. En 6 meses, no. En un año, no. Entonces es como que te digo, ¿no? O sea, vas caminando y te vas dando cuenta de que cada día eres mejor. Y eso, como que vas en este proceso de, por ejemplo, cuando comenzó la escuela y yo llevaba a mis alumnos al campeonato, por ejemplo, el año pasado veía resultados de 104 a 3 puntos, 105 a 10 puntos. Entonces eran como que, por así decirlo, eran palizas, pero yo digo, o sea, necesitan esto, mis alumnos. Necesitan ver su realidad y darse cuenta en dónde están. Y si quieren llegar al nivel donde están, necesitan sacrificar mucho más. Y mucho más ellos porque nosotros no como que no contamos con la infraestructura, no tenemos un club propio, alquilamos de la municipalidad, pero yo digo, la única limitación, o sea, y un poco es contradictorio, porque al principio hablamos que necesitamos infraestructura y todo esto, ¿no? Pero un poco yendo al hecho de la persona en sí, o sea, uno mismo también se limita. Como dices, ¿no? Tú Sí. en la pandemia no podías usar una cancha, pero ¿qué hiciste? ¡Pum! Trabajaste físico. Entonces como que hay limitaciones, tanto como que externas, que uno dice, bueno, no puedo hacer nada con esto. Pero respecto a las limitaciones internas que cada uno tiene, ahí sí, como que tienes este chip para cambiarlo o no también. Y es como que va mucho acompañado, porque yo imagino que en tu proceso nunca has estado solo. Siempre has tenido como que, Mau, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pum, ya, ¿qué te ayudamos? ¿Qué podemos hacer por ti? Y es como que esto también que te incita. Entonces yo siempre voy a tener una reunión, espero pronto con los papás, para decirles, chicos, o sea, el deporte es algo, el deporte se juega en familia. Porque el logro de tu hijo, el logro de tu hija, es el logro familiar también. Es algo que, porque tú lo estás apoyando, tú estás dando el tiempo, el esfuerzo, estás haciendo la inversión, porque en formativa yo lo veo así, y en tu caso ha sido una inversión. Ujú. Ahora yo creo que Regatas es uno de los mejores clubes de básquet que hay en el Perú, y en muchas disciplinas Regatas siempre está destacando. Entonces, como que lo veo también por ese lado, ¿no? Entonces, ¿cuán dispuestos un padre está, cuán dispuesto está un padre a invertir en esto, ¿no? No será como que no, ya, que vaya a hacer su deporte. No, es invertir. Es invertir, es estar dispuesto a, ya, las zapatillas, uy, ya, de repente no le compramos estas LeBron, pero le compramos estas básicas, que la pelota para la casa, papá, pesitas para hacer el profe me ha recomendado, pum, comprar, ayudar, que el fisioterapeuta, que para hacer una descarga, que el nutricionista una vez por mes para ver cómo está, si estás muy Sí, claro. flaco. Entonces, como que yo siempre me hago esta pregunta, o sea, ¿cuán dispuesto estás a pagar este precio? Sí, es que igual también, como te digo, muchas veces vemos la recompensa muy lejana, pero, y algo que, nuevamente, metiendo a mi madre en este tema, algo que ella siempre me decía es, el tiempo igual va a pasar, ¿no? Solamente que tú decides si ese tiempo pasa y de acá a un año sigue siendo el mismo, o de acá a un año eres un mejor jugador, eres una mejor persona, sabes más sobre algo, ¿no? Y al fin y al cabo, como te digo, muchas veces los papás también no tienen esa mentalidad porque quizás no han experimentado el deporte en sus vidas y, digamos, quieren ver resultados eh, de manera también rápida, pues no quieren recuperar su inversión lo más rápido posible, pero a cierto punto también creo que o sea, los papás siempre quieren ver lo mejor por sus hijos
Y lamentablemente muchas veces no le enfocan a que el deporte es lo mejor. No piensan que también estudiar, la universidad, eso es el único enfoque que debe tener su hijo. Y no es así tampoco, ¿no? Porque a mí, al menos en mi caso, el básquet me ha dado muchísimas oportunidades en la vida. Eh, He conocido gente que me ha ayudado a entrar a trabajos donde he podido generar un ingreso económico. El básquet casi que ha pagado la mitad de mi universidad durante los 5 años de carrera, ¿no? Que en verdad es un alivio bastante grande para mi mamá, ¿no? Como te comento, no, yo no soy el único hijo, también tengo un hermano. Y pues pagar dos universidades al mismo tiempo privadas es hasta cierto punto un poco complicado, pues, ¿no? Claro. Porque la educación privada acá tampoco es barata. No. ¿No? Y el hecho de tener esta posibilidad de ahorrar, y no te miento, miles de soles mensuales en cuotas que ya no pagas porque tu hijo está becado, o sea, ¿qué papá no quiere eso, no? O sea, creo que muchos papás adorarían no tener que pagar 3.000 soles, 4.000 soles, inclusive 1.500 soles de cuotas, sino pagar la mitad, ¿no? Porque su hijo es deportista. Ahora, estamos hablando de un proceso de quizás 10 años y tu hijo empieza a los 9 años, ¿no? Pero yo creo que en esos 10 años te vas a gastar menos de lo que vas a gastar en los 5 años de carrera, porque las carreras son caras, ¿no? Y eso también pasa, como te digo, por la mentalidad del papá, porque como te digo, un niño de 10 años, 11 años no está pensando, o es en verdad extremadamente raro ver un niño de esa edad con tal disciplina como para decir, no, yo tengo que ir a entrenar y las horas extra y descansar y comer bien. O sea, en verdad es muy, muy raro, porque son niños, Claro, ¿no? Y si el papá no tiene la mentalidad de hacer eso, en verdad es difícil que puedan ver resultados al corto plazo, ¿no? Por eso para mí es súper importante cuando hablo, como te digo, con papás, que le brinden todo el apoyo posible a su hijo. Y te lo digo, probablemente la persona, inclusive más que yo, la persona que está más orgullosa de mis logros es mi madre. Y la que más los presume es mi madre, no yo. ¿Me entiendes? Yo lo disfruto y todo, pero lo veo como algo de, ok, yo me he trabajado, me he esforzado para esto. O sea, es más o menos equiparable a lo que yo he trabajado, es lo que me merezco. ¿No? Mi mamá es la más orgullosa. Se lo cuenta a sus amigas, que mi hijo aparece en la tele, mi hijo es campeón nacional y demás, ¿no? Y obviamente sus amigas la felicitan y están felices por ella también, y la familia también en general, ¿no? Que, yo qué sé, algún primo me llame, hola, Mau, que no sé qué, conocí a tal persona que dice que le gusta el básquet y te conoce, qué chévere, dice si le puedes mandar un saludo, ¿no? wow, Y en verdad esas cosas son chéveres, ¿no? Y eso va como te digo, es algo que quizás un niño al momento de tener que comerse las horas extra, quizás de gimnasio, de físico, no lo ve, porque no es algo que te muestran, ¿no? No es algo que te muestran y ahora con el tema de las redes sociales, creo que se hace un poco más notable, ¿no? Yo empecé a subir contenido a las redes sociales principalmente porque un primo me recomendó que lo haga, ¿no? Yo decía como que no, ¿para qué? O sea, en verdad es una pérdida de tiempo, yo no sé editar, yo no sé grabar, no tengo una cámara. Y lo único que él me dijo fue, a estas alturas de tu vida, lo único que necesitas es un teléfono y ya. Y ganas de en verdad querer aprender, totalmente. ¿no? Y al menos con las redes sociales fue la misma fórmula con el básquet. Ok, vamos a empezar de una vez, vamos a ir aprendiendo durante el proceso, equivocándonos obviamente, porque de las equivocaciones es de las cuales uno más aprende. Y vamos a ir sacando a flote este proyecto que actualmente tengo 8.000 seguidores en Instagram y eso me ha traído igual bastantes beneficios, ¿no? Tanto temas de entrevistas, dar a conocer un poco más mi historia, ¿no? Canjes con marcas, zapatillas, promociones, no sé, ¿no? Y son también ese tipo de cosas que a la larga no se prospeccionan, sino que únicamente se piensa en el beneficio económico del básquet y engloba mucho más, en verdad. Es un esfuerzo, hasta cierto punto yo pienso muy bien pagado, si es que sabes por dónde enfocarlo. No, totalmente. Y es como, es también saber mover tus fichas porque desde una manera si lo ves, o sea, quitándole todo este aspecto, yo digo, o sea, quitándole todo este aspecto del entretenimiento o este medio de distracción
que te dan las redes sociales, por un lado, o sea, si eres un consumidor que, bueno, no está interesado en subir nada, bueno, está bien, pero yo digo, si eres un deportista, por ejemplo, en Estados Unidos, hay páginas donde promocionan a jugadores chivolos que van a ser prospectos de la NBA, que son, es como que estos draft 2020 y tantos, entonces ya generas una expectativa en el consumidor de básquet americano, en decir como que, oye, a ver en qué está este chivolo, ¿no? Lo sigues, lo ves, a ver si va o no. Entonces como yo, yo claramente como que me pongo a pensar en todo el hype que tuvo Bronny James. Porque, o sea, simplemente por ser el hijo de LeBron generó toda esta expectativa, y él con Wemby y con todos estos jugadores, ahora lo vemos a Cooper Flag, y ahora llevándolo al aspecto de Perú, o sea, como dices, necesitas una cámara, amigos con los que quieras grabar y ganas. O sea, porque al final, como tú dices, ¿no? O sea, de una u otra manera puedes subir contenido, puedes estar ahí y los mismos clubes se pueden contactar contigo. De repente eres un jugador o sea, un jugador random o super underground que está ahí como que en Cusco, en Ayacucho, en Arequipa incluso, donde yo mismo me encuentro, pero subes contenido, mejoras, estás aquí, estás allá en campeonatos, subes estas cosas, entonces generas ese tipo de exposición. Entonces por ese lado yo digo que uno tiene que saber usar las redes sociales. Si eres deportista, o sea, las redes sociales son el mayor medio para que puedas llegar mucho más grande, o sea, o que puedas crecer al nivel de exposición. Pero eso es un lado, de ahí el otro tienes que sumarle el entrenamiento, que tienes que sacarte el ancho, ¿no? Pero como dices, ¿no? O sea, yo siento que eso no se ve mucho. Porque dicen, bueno, No. el básquet no es algo pro, hazlo tú pro. ¿Por qué tú no haces esto profesional? Me pasaba mucho con los podcasts. Yo comencé a hacer podcast hace 3 años y en estas idas y venidas de como que no, ya no me interesa hacer podcast, la gente no me va a escuchar, cerré mi canal, mi primer canal, donde el cual tenía una buena cantidad de seguidores, una buena cantidad de vistas y he vuelto a comenzar. Y digo, ok, hagámoslo profesionalmente. Tengamos un horario, tengamos una rutina y lo mismo con el básquet. Hagamos esto profesional. Le digo, chicos, en las mañanas vamos a entrenar, todos los días. Sí, da. Vienen, nos separamos por grupos entre los jugadores externos y los jugadores internos y trabajamos. Que va a tener, no, yo quiero que ustedes mejoren. Porque, o sea, algo que yo busco es que estos muchachos puedan como que hacer que el lugar en donde vivimos, porque yo les digo, ustedes están privilegiados porque somos la única escuela de básquet acá. Entonces, chicos, tomen eso, que son los únicos, para salir y digan, este chico viene de un lugar donde nadie conoce y mira quién es. Entonces, me imagino lo mismo debe pasar para jugadores de básquet que están en Ancón, en Cieneguilla, en el mismo distrito donde tú vives, pero es como que el tema es como, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y yendo un poco, adentrándome más a tu experiencia como jugador profesional, ¿cómo fueron para ti tus inicios como rookie? Jugar en el Club Real, ¿cuánto cariño le tienes al Club Real? Que sé que es como, es un amor que le tienes al club. ¿Y cómo tomas esta oportunidad de estar en el Club Regatas también? No, claro, a ver, respecto a mi cariño con el Real, justo subí un post hace unos días explicándolo. Llevo, o sea, como te digo, entré cuando tenía 11 12 años y ahora ya me estoy yendo con 22 casi. No, fueron 10 años en los que estuve ahí metidos donde pude debutar en superior, que es la profesional acá. Bueno, semiprofesional, ¿no? Y en verdad, la presión para mí, como te digo, yo tengo mucho la mentalidad de querer siempre sacar lo mejor para mí y sobre todo para mi equipo también. Y yo venía de, como te digo, hacer un buen papel en mi categoría, ¿no? De estar entre los mejores jugadores, ¿no? Y yo decía como que, ok, ahora me están diciendo para jugar superior, vamos con todo, ¿no? Y noté, o sea, fue literalmente como estrellarme contra una pared, porque no era lo mismo jugar contra Manuelito, que estudia lo mismo que tú y que juega al mismo tiempo que tú, a jugar contra un tipo de 2 metros que tiene 30 años, que viene de jugar en Europa o que viene de jugar en Estados Unidos, ¿no? Que salta y te pone la rodilla en la 100
y te la clava encima. O sea, es un nivel muy diferente y que a mí al principio me costó, ¿no? Porque yo era, digamos, entre muchas comillas, quiero aclararlo, el joven prodigio de Real, que subía a jugar y que venía haciendo un súper buen papel, ¿no? Y los primeros partidos, digamos, podía manejarlo, pero sí llegó un punto que ya fue casi a finales de mi primer año, inicios de mi segundo año, en el que ya me empezó a pesar porque las cosas no me salían. No me salían como yo quería, no, aparte venía de haber sido MVP del Campeonato Nacional Universitario de 2022, justo ese mismo año de mi año rookie, y era como que sentía que todos los ojos estaban en mí, ¿no? Y en decir como siempre el mejor jugador del otro equipo decía, yo lo quiero marcar, porque es que él es el MVP, que no sé qué, que esto y que el otro, a ver, que lo demuestre. Y yo sentía mucho esa presión de, digamos, tener que demostrar por qué era bueno. Que, como te digo, en los primeros meses después de esos acontecimientos, mentalmente fue un proceso muy pesado, muy, muy pesado porque al haber tanta presión en mi cabeza, las cosas me empezaban a salir mal. Es como mientras más te esfuerces en hacer las cosas bien, es más probable que te equivoques. Yo quería que todo me salga perfecto, ¿no? Como te digo, entrenaba un montón de horas, y para llegar al partido y que las cosas no me salgan bien era frustrante. eh, pero, y ahí, a ver, es parte también de la inversión. Yo empecé a invertir en un psicólogo, no porque estuviera loco, no porque tuviera depresión, no, únicamente porque yo sabía que esta era una presión a la cual mi cabeza no estaba acostumbrada y que me estaba sobrepasando. Yo mismo fui autocrítico conmigo mismo y dije, ok, si quiero sobrepasar esto, necesito las herramientas necesarias para que me ayude. Y yo sentía que la única limitación que yo tenía era mental, Wow. ¿no? Y empecé a hablar con un psicólogo, y digamos me empezó a meter más en esa aura de tómatelo con calma, ¿no? Porque como te digo, yo era muy mentalidad de meterle trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y digamos, también me metieron esa contraparte de relájate, acuérdate que te tienes que divertir, acuérdate que lo tienes que disfrutar, no es esto, no es una pelea, no es más bien un disfrute para ti, un momento en el que te desfogas del estrés de la semana, del estrés del trabajo y demás. Y, y así lo fui llevando de manera más llevadera. No supe encontrar un balance entre la mentalidad del jugador que trabaja muchas horas muy duro durante la semana y del jugador que se divierte jugando, que se relaja jugando, ¿no? Y ahí es cuando se empezó a notar una diferencia, ¿no? Yo empecé nuevamente a retomar mucho más mi confianza, mis números empezaban a mejorar. Ojo, para esto, en esta etapa mi cabeza era un contador de estadísticas. Lo único en lo que yo pensaba en el partido es, solo he metido 4 puntos y estamos en el tercer cuarto, ¿no? Ya llevo fallando 2 tiros libres, llevo fallando 2 tiros seguidos, no meto hace 5 minutos, ¿no? O terminar el partido y lo único que yo revisaba era las estadísticas, ¿no? Decía, solo metí 12 puntos, solo metí 10 puntos, ¿no? Este equipo estuvo fácil y solo metí 15, perdí la pelota 3 veces y como te digo, cuando me empecé a tomar más a la ligera, fue cuando encontré claridad en mi cabeza para ver que el básquet iba más allá de únicamente estadísticas, ¿no? Totalmente. Y ya empecé a ver los partidos, a analizar mi juego, ver, ok, metí 12 puntos, pero ¿qué pasó en el partido? ¿Qué se ve en el partido? Tuve una defensa súper fuerte, hice buenos bloqueos, ¿no? Hablé a mis compañeros, avisé las cortinas, hice bien el step, ¿no? Le di un buen pase a mi compañero que finalmente él pudo resolver o lo dejé solo y demás, que al fin y al cabo esas cosas no se ven en las estadísticas. ¿No? Ese valor agregado que tú le das no se ve. Y muchas veces los jugadores únicamente nos enfocamos en meter más puntos. Y no únicamente eso es lo que influye en el juego. Si bien el que más mete gana, no, pero este es un juego en equipo. Y de nada sirve que yo meta 50 puntos si mis compañeros no se sienten apoyados, o no los estoy ayudando en defensa, ¿no? O no estoy corriendo a la par que ellos, ¿no? Y esto va de la mano con una frase que tengo muy metida en mi cabeza que me comentó mi actual entrenador.
pero cuando estábamos en Real, la frase le dijo un entrenador argentino, que no me acuerdo el nombre, pero decía, nunca te juegues con el esfuerzo ajeno. Porque si tu compañero se está sacando la mugre, se está lanzando de cabeza por la pelota, tú no puedes hacer menos. Porque sería una falta de respeto hacia todo el esfuerzo que está poniendo tu compañero en sacar el partido adelante, ¿no? Y en eso yo basaba mis entrenamientos. Cuando hacíamos el físico, si yo estaba cansado, simplemente yo ponía mi cabeza en automático y decía, aguanto una más. Hacía esa más, aguanto una más. Y hacía así, así, hasta que ya en verdad mi cabeza me decía, aguanto una más, pero mis piernas me decían, ok, ya tenemos que parar, ¿no? Porque muchas veces, como te digo, pasa por el tema de que tenemos una mentalidad frágil a salir de nuestra zona de confort. Porque entrenar horas extra, entrenar el físico, ir al gimnasio, quedarte hasta tarde entrenando o quedarte hasta tarde estudiando porque tuviste que entrenar en la tarde, eh, pasa más que nada por el cansancio mental, por la fatiga, porque tu cabeza te dice estoy cansado, ya no puedo más, pero eso es meramente, como te digo, psicológico y eso es una traba que en verdad tienen muchos los jugadores, de que su cabeza no les permite ir más allá, porque su cerebro le dice estoy cansado y dicen ok, estoy cansado, paro. Pero yo esperaba que mis piernas en verdad me dijeran ya no puedo más y que mi cerebro me siguiera diciendo una más. Y ahí es que yo ya sabía que tenía que darle un paro, porque ya no era una limitación mental, era una limitación física. Y ya, digamos, había alcanzado ya mi objetivo de dar todo de mí. Para mí, eso era un buen entrenamiento y yo me quedaba satisfecho porque ya sabía que había dado todo de mí. Esa era mi Y, mentalidad. y es como, o sea, el aspecto psicológico en el deportista es algo importantísimo. Es algo que, o sea, no se toma mucho en cuenta o como que no le das mucha importancia, por así decirlo, de que, o sea, la parte mental, al fin y al cabo, o sea, tú puedes estar bien físicamente, puedes dormir tus horas, puedes estar comiendo bien, pero al final si vas a ir a un partido y no tienes la confianza de que, o no tienes como que esta, o no te la crees de que sí diste un buen partido, o sea, al final como que poco o mucho va a ser el tipo de avance que vayas a tener como jugador, ¿no? O sea, es importantísimo, o sea, yo les digo, chicos, siempre enfocados en que las cosas se van a salir bien. Y una de las cosas que comentas sobre las estadísticas, siempre cuando nosotros terminamos un partido nos dan el papel, yo a veces se los doy, a veces me lo guardo, porque yo, las estadísticas solo me importan a mí. Yo veo las estadísticas y veo, ok, a este jugador tengo que mejorar esto. Pero ustedes, chicos, solo enfóquense en hacer un buen partido. O sea, yo siento que, o sea, si sabes que has jugado bien, si sabes que has defendido bien, si sabes que has dado buenos pases, si sabes que has estado atento a los rebotes, en el box out, has defendido bien las cortinas y todo, has dado buenos bloqueos, o sea, ¿de qué te preocupas? Aún incluso para los chicos de la banca, si sabes cuando te he dado estos 2 3 4 5 minutos o 9 8 minutos en el conglomerado y has sabido hacer un buen desempeño, o sea, ¿de qué te preocupas? Porque al fin y al cabo es como que esa preocupación que el jugador tiene a, como tú dices, meter más puntos, coger más rebotes, hacer más asistencias, pero hay cosas que implican mucho más. Por ejemplo, en el hecho de, lo convertaba con un jugador de la Salle de que una de las cosas que su entrenador le indicaba es, estás en la esquina, esa es tu posición, estate en la esquina y cada vez que ataquemos no te muevas de la esquina. Entonces como que él no entendió mucho hasta que cuando empezó a fluir el juego, a fluir la jugada, la esquina, en la posición que el entrenador le decía, era el lugar, porque en algún momento se iba a liberar y sacábamos el tiro. Yo tengo un jugador que lo único que hace es tirar. Es un poco grande mi jugador. Entonces como que yo siempre busco la manera de que todos los pases a él lleguen libres. Porque no tiene como que esta suspensión de poder lanzar, es un poco pesado. Entonces digo, trabajen con él para que cuando esté el tiro liberado, se la suelte si él puede hacer el tiro, porque tiene un buen tiro. Entonces es como que yendo un poco a lo que vamos por ese lado de las estadísticas, es la preocupación también del jugador, ¿no? Al ver que, brother, puedes hacer 50 puntos y jugar un partido horrible también. Sí, claro. O puedes hacer dos, tres puntos, pero haberte sudado en la defensa y haber interceptado, leído jugadas y algo increíble que esas cosas no se ven, esas cosas no están de repente en el papel, pero es como también un poco creértela.
Es como, o sea, si he jugado bien, créete que he jugado bien. Sí, hay cosas que mejorar. Todo el mundo tiene que mejorar. Pero en el aspecto mental, yo siento que es un poco trabajar mucho con la confianza y el hecho de que, o sea, no, tú solo no te vas a cargar el equipo. Hay cuatro tipos más que te tienen que ayudar. Y es como, y tú lo dijiste en una entrevista, ¿no? O sea, más que jugar con amigos, jugar con compañeros, es como jugar con tus hermanos. Es una hermandad y es algo por muchas veces difícil a veces de gestionar en un equipo porque tienes este ataque de egos, de que yo quiero hacer los puntos, o yo quiero coger todos los rebotes, o yo quiero tener el balón todo el rato. Entonces es algo que yo siempre a mis alumnos les digo, ok, acá la pelota se rota y si no se rota vamos a correr mejor. Prefiero verlos corriendo a estar haciendo, no sé, un concurso de uno contra uno. O sea, si los ponemos acá, es así. Y entonces es como que un poco también enseñarles la cultura del trabajo en equipo. Porque tanto en el deporte como en la vida, vamos a trabajar en equipo. Cuando Sí. estos chicos dejen el deporte, por así decirlo, y se vayan a un trabajo real, les va a tocar trabajar en equipo. Cuando vayan a estudiar en las universidades, van a haber trabajos en equipo. E incluso en una vida familiar es un trabajo en equipo. Y si no sabes gestionar eso, y a eso le agregas de que la confianza no la desarrollas. Eh, Otra cosa, el dominio propio también, porque uno se frustra, uno se enoja porque falló un tiro, falló esto. Es como que cuando falla yo le digo, muy bien, a la siguiente entra. Y así, no importa si es uno de 50 es uno. Sí, claro. Mañana serán dos de 50. En 3 años van a ser 20 de 50. Y eso es lo que importa. Sí, claro, y sobre todo, como te digo, muchas veces los jugadores nos enfocamos en las estadísticas, pero yo siempre digo esto, es un deporte de 5 contra 5, ¿no? Uy, chuma, ay, perdóname, me No se sacó preocupe. de, Tranqui, me tranqui. sacó, me entró una llamada y me sacó, espera, lo voy a poner en no molestar. No, tranqui, tranqui. Bueno, te decía, es un deporte de, pues, de 5 contra 5, ¿no? O sea, de qué te sirve a ti, jugar tan bien, ¿no? Y meter un montón de puntos si tu equipo a la larga perdió? Y que me ha sabido pasar, sobre todo cuando estaba empezando a destacar un poco más. Me pasaba mucho de que yo metía un montón de puntos y me frustraba porque perdíamos, ¿no? Y en mi cabeza decía, pucha, es que mis compañeros no meten, ¿no? Y pues yo decía como, pero a ver, si en mi cabeza yo me creo que yo soy el que más juega y mis compañeros tienen, por decirlo, una limitación en su juego, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlos a ellos? Porque de nada me sirve a mí meter 30 puntos y vamos a perder. De nada me sirve, en verdad, porque yo quiero aspirar a un campeonato, llegar a una final, ¿no? En verdad, competir contra los mejores y estar ahí. No, pero el deporte es 5 contra 5. Son 5 chicos que se tienen que ayudar entre sí para poder sacar un partido adelante, ¿no? Y eso muchas veces los chicos, sobre todo los más jóvenes, no lo entienden y quieren, hasta cierto punto entendible, destacar, pues, ¿no? Pero, como te digo, es un deporte colectivo que va más allá de eso, va mucho más allá. Totalmente. Y una de las cosas también como que muy bonitas de este deporte, como ya lo comentamos, es el hecho de poder trabajar en equipo. Y una de las cosas ¿cuáles son estos retos que ahora se te afrentan, que estás en las regatas? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes? ¿Cuál es la mira la perspectiva de esta temporada? No, bueno, principalmente, primero que nada, poder acoplarme de la mejor manera al equipo, porque, a ver, siempre ha habido una rivalidad entre Real y Regatas, y obviamente yo he podido usar de esa rivalidad, como te digo, durante 10 años. Wow, Y hoy, cuando empecé a entrenar con los chicos hace un par de días, yo llegué con ese, digamos, a ver, ese temor, ese respeto, a decir como que es muy probable que me odies, ¿no? Es muy probable que me odies, así que ahí nomás, mañas. Pero cuando yo en verdad llegué, los chicos me recibieron muy bien,
¿no? Y ahí es lo que tú me comentas de hermandad. Me gustó que pues asumieron el hecho de que yo iba a ser uno más de ellos y que por ende, y que me lo dijeron algunos de sus jugadores más experimentados, eh, ellos siempre iban a estar dispuestos a darme la mano y a como equipo a abrazarme para yo poder hacer lo mejor tanto de mí como del equipo, ¿no? Y, y como te digo, fue un encuentro que a mí me dio mucho gusto porque también, digamos, rompió esas barreras de ser el chico nuevo, de no encajar, ¿no? Que fue todo lo contrario, en verdad, me integraron muy bien al equipo y yo pienso que eso es también de gran ayuda para poder uno mejorar, pues, ¿no? Que tu equipo te apoye y te empuje cada vez a ser mejor. Claro, no sentir que estás solo, ¿no? Y es importante porque se ha visto mucho con cuando cambias de equipo, cambias de aires, estas expectativas a cómo será, mira bien, igual voy a estar muy pendiente esta temporada a la Liga de Lima, al juego que tengas en el Regatas y qué palabra, qué consejo le darías o qué palabras tendrías para estos niños, adolescentes, no solo de mi club, sino de los clubes de Lima, de los clubes de Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo, de todo el Perú que si nos escuchan, para que ellos sigan adelante, para que le metan duro al deporte, aunque ya han escuchado mucho tu manera de pensar, pero qué cosas les podrías aportar tú a sus Mira, así, vidas. si lo decimos de forma básica, es algo que yo siempre se lo comento a mis amigos, que algo en el que en la vida siempre da frutos es el esfuerzo. Quizás no ahora, quizás no en 3 meses, pero quizás en 6 meses ya lo empiezas a notar. Y en un año definitivamente vas a notar que todo ese esfuerzo que has hecho ha valido la pena, ¿no? Tiene muchos beneficios, pero uno tiene que ser paciente, ¿no? Tiene que entender que esto es un proceso, ¿no? Y no es un proceso de un único paso. No, si bien es una única dinámica, entrenar, pero no es que ya entrenaste y ya tienes resultados. No, es en base a la continuidad que tú le des, vas a empezar a ver resultados. Y como te digo, sea que triunfes en el básquet, llegues a la NBA, llegues en la Liga ACB de España, o simplemente te quedes en una Liga de Lima o demás, ya ese esfuerzo que tú le estás poniendo, ya ganaste muchísimo. Ya ganaste disciplina, ya ganaste perseverancia. Quizás te diste cuenta que por alguna razón, sea física, lo que sea, no te daba, pero ya lo intentaste. No te quedaste con la duda, y creo yo es lo más importante, no te quedaste con la duda de qué hubiera pasado si. No, o sea, ya borraste la posibilidad de qué hubiera pasado si, y en verdad te aclaraste las dudas en tu cabeza y dijiste, ok, lo intenté, triunfé, fallé, me salió bien, me salió mal, pero lo intenté, ¿no? Y como te digo, todo parte por en verdad querer empezar ya, porque muchos, y esto va para toda la vida, muchos chicos, muchas personas adultas procrastinan mucho y dicen como que ya el lunes empiezo y llega el lunes y no empiezan, y dicen al próximo lunes, ya, el próximo lunes empiezo, pero en verdad, como te digo, es un proceso que va a costar, es un proceso aburrido, porque en verdad es aburrido. Y ahí es cuando tú adquieres esa disciplina y esa perseverancia. Dependiendo qué tanto tú lo quieras, ese proceso aburrido lo vas a saber sobrellevar de la mejor manera, ¿no? Y tienes que entender que estás haciendo algo que si bien es tedioso, es algo que nadie hace. Y si nadie lo hace, implica que muy pocos son los que disfrutan de la recompensa. Y eso yo lo entendí muy joven y en verdad ahora gozo y disfruto de haber sido de esos pocos que en verdad quiso alcanzar esa recompensa. Y es una recompensa que, como te digo, eh, pasa muy caleta, por decirlo, pero es una recompensa que vale mucho la pena. Y te genera mucha satisfacción personal ver cómo tu esfuerzo y tus horas de dedicación en verdad dan frutos. Totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, el esfuerzo es algo que se ve a largo plazo. O sea, definitivamente es algo que uno
cuando toma la decisión de optar por lo que vaya a hacer, sea estudios, deporte, lo que quiera emprender en la vida, el hecho de esforzarse y también un poco disfrutar del proceso, ¿no? Porque puede fallar, puede haber una lesión que te deje o mil cosas, pero el hecho de disfrutar cada día entrenando, cada día haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta, oyendo mucho más el hecho del básquetbol cada día mejorando como, no solo como deportista, sino como ser humano, es algo que te va a acompañar toda tu vida, ¿no? Y es como también invitar un poco a buscar esto, ¿no? Estas maneras de satisfacción a largo plazo, ¿no? Y muy, muy, muy independiente de la recompensa, que puede ser la más grande del mundo, como puede ser un juegas bien. Nada más. A veces esa puede ser la máxima recompensa que puedes recibir a todo el esfuerzo que das, ¿no? Pero personalmente uno sabe cuánto trabaja, cuánto entrena, cuánto tiempo le dedica a lo que ama. Entonces, como siempre es el hecho de esfuérzate. O sea, mi papá es pastor evangélico y hay un versículo que siempre me lee, ¿no? Que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces es un versículo fuerte que lo tomo muchas veces como filosofía de vida y que me impulsa, ¿no? Así que, Mauricio, muchísimas gracias por el tiempo que me has dado, por compartir tu sabiduría, tu experiencia conmigo en el podcast. Realmente, como te dije, voy a estar siguiendo mucho la Liga de Lima. Espero entrevistar mucho más jugadores de la Liga de Lima y que me puedan compartir sus experiencias. Compartimos un deporte bellísimo que ambos queremos que en el Perú se profesionalice, se juegue realmente y ser parte de este cambio, ¿no? O sea, ambos sabemos que a la larga, en unos 10, 20 años, las cosas serán distintas. Yo tengo la esperanza de que sea así y verlo y decir, bueno, así en un podcast o así tú dándole consejos a niños que de repente no conoces o dedicándole tiempo a amigos, a adolescentes, niños, entrenándolos, es como es algo muy valioso y que va a prevalecer para toda la vida. Así que Mauricio, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, en verdad, Juanma, muchísimas gracias. Dale, gracias.